Buenos días, jóvenes y señoritas, un gusto poder saludarles de nuevo. Vamos a tener a bien nuestra clase, nos vamos a ubicar en nuestra guía y vamos a ubicarnos dentro de la clase donde nos habla de los derechos políticos. Para el efecto es la clase número 3. Entonces, vamos a darnos cuenta de que poco a poco hemos visto la evolución de los derechos humanos, luego de los derechos civiles, ahorita estamos viendo los derechos políticos, los derechos que todo ciudadano tiene o puede ejercer. Tenemos acá 9 derechos que son fundamentales y los principales. Vamos a darnos cuenta que en el número 1 tenemos el derecho de asociación. Ustedes pueden asociarse, pueden reunirse. Por ejemplo, los vecinos quieren formar un comité de vecinos, es una asociación, se están asociando para poder buscar un fin. ¿Cuál va a ser? El bien común, dice la ley. Entonces, el derecho de asociación es buscar el bien común para la comunidad, para la sociedad o para un grupo social. Luego nos vamos a ubicar en el número 2 que nos habla el derecho al voto. Actualmente tenemos derecho a votar las personas que nos encontramos en nuestra capacidad de goce y de ejercicio y que no seamos sentenciados, que no seamos condenados por sentencia penal. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es condenado por un delito como robo, como hurto, entonces de una vez le suspenden sus derechos políticos. Ahí de una vez dice la sentencia, se le suspenden los derechos políticos a fulano de tal por el lapso de 20 años o de 10 años. Usted tiene el derecho al voto desde el momento en que cumple los 18 años. Muchos dicen que solo cumple los 18 años y ya puede votar. No. Usted tiene el derecho a elegir siempre y cuando usted se encuentre debidamente inscrito en el padrón electoral. O sea, ustedes se sacan su DPI y automáticamente ustedes tienen que ver la inscripción al Tribunal Supremo Electoral y estar dentro de un padrón electoral para que ustedes puedan ejercer el derecho al voto. Con el voto podemos elegir alcaldes, podemos elegir al alcalde y a su respectiva corporación, podemos elegir al presidente juntamente con el vicepresidente, a los diputados al Parlamento Centroamericano y a los diputados por Distrito Central. El número 3, derecho a ser electo. Este es uno de los derechos que ha sido más influyente dentro de la sociedad guatemalteca, puesto que aquí nos dice que nosotros nos pueden elegir a nosotros para un cargo público, pero no hay ciertos requisitos que la ley marque y que diga, mire, para ser alcalde tiene que tener una profesión, tiene que ser licenciado, tiene que tener... No, solo dice, usted puede ser electo, usted tiene el derecho de ser electo. Por ejemplo, para los diputados, en legislaturas anteriores, jóvenes, existen o existieron en su momento diputados que no sabían nada, que eran constructores, que por el dinero que aportaron al partido lograron llegar a ser diputados, e incluso no podían ni siquiera manejarse públicamente porque hablaban de una forma bastante abstracta. Entonces, este artículo del ser electo queda como un poco a la deriva, por así decirlo, porque tendría que ser reformado y decir, sí puede ser, por ejemplo, alcalde, pero tiene que tener estos requisitos profesionales, sobre todo. El número 4 nos habla el derecho a reunión. Si tenemos el derecho a asociación, tenemos el derecho a reunirnos, a estar en una reunión con varias personas y buscar el bien común de un lugar. Por ejemplo, se me ocurre que la callecita de donde yo vivo está un poco averiada y necesito que por medio de los vecinos tramitemos aperturemos un COCODE para que por medio del COCODE nos hagan caso en Amón y puedan pavimentar. Entonces tenemos el derecho a reunión. ¿Por qué? Porque estamos buscando el bien común. El número 5 nos habla el derecho a protestar. Muy bien. Nosotros tenemos derecho a protestar siempre y cuando esté dentro de las normas legales a las que estamos, a las que nos rigen la protesta. No podemos hacer bochinche, no podemos hacer alteración a
a la vía pública, no podemos manchar cuestiones que tengan relación con un centro histórico, no. Sí tenemos derecho a protestar, tenemos derecho a ir, protestar. Se recuerdan de la vez que se protestó para que renunciara un presidente, para que renunciara una vicepresidenta. Entonces sí tenemos el derecho a la protesta, pero siempre y cuando se encuentre de los márgenes de la libre expresión del pensamiento. El número 6 nos habla del derecho de sindicalización. Este básicamente es el derecho que tiene toda empresa a tener un sindicato que va a velar por el bien común de todos los trabajadores, no solo de los que son miembros del sindicato, sino de todo el sindicato o todas las personas que pertenecen a ese sindicato. Actualmente existen muchas instituciones, tanto públicas como privadas, que han visto y han velado porque los derechos del trabajador no sean vulnerados y no sean violentados. El número 7 nos habla que es el derecho a la huelga. Así como tenemos derecho a ser sindicalistas, tenemos derecho a protestar, tenemos el derecho a tener una reunión, tenemos el derecho a decir, un momento, vamos a irnos a la huelga porque se están violentando nuestros derechos, se están violentando todas y cada una de las normativas que benefician o que le dan pautas al trabajador. Entonces hoy decide la empresa Los Panitos a poner una huelga completa porque estamos en contra de la violencia que existe dentro de nuestro trabajo o de la intimidación que existe dentro de nuestro trabajo. Entonces tenemos el derecho a la huelga. El número 9 nos habla del derecho al asilo, y cuando hablamos del derecho al asilo, no piensen ustedes que estamos hablando de que vamos a irnos a un lugar a refugiar porque ya estamos viejitos. No, esos son otros tipos de asilos, eso es hablando de la vejez. Pero cuando hablamos del derecho al asilo es porque, por ejemplo, en el conflicto armado interno hubo mucha gente que tuvo que viajar y pedir asilo político a México, asilo político a Estados Unidos, asilo político a Costa Rica, que en su momento Costa Rica tuvo mucha gente guatemalteca que era parte del conflicto armado, pero que estaban siendo intimidados, los querían matar a su familia, entonces ellos tuvieron el ejercicio del derecho de asilo y se los llevaron para que pudieran tener una vida diferente en otros países. Por ejemplo, es un caso muy sonado cuando huyó nuestro expresidente Serrano Elías. Él está con derecho de asilo en Panamá. No existe extradición de momento para Panamá, por eso es que él se encuentra en ese lugar, pero cuando ya por ejemplo, se cambien las normas y se pueda tener ya la extradición de él, pues tendrá que ser juzgado aquí en Guatemala. El último, el número 9, es el derecho al libre acceso a los tribunales y dependencias estatales. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos tribunales y dependencias estatales. Libre acceso. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden entrar, pueden ingresar siempre y cuando se encuentre con un aspecto estable para el ingreso a tribunales. Por ejemplo, ustedes quieren ir a los tribunales, no van a ir en pants y en tenis, porque no los van a dejar entrar. No van a ir en short y en tenis a los juzgados porque no los van a dejar entrar. Siempre tiene que existir existe una norma en la que dice que ustedes tienen que ir formales para poder entrar a los tribunales. Y lo mismo sucede con todas las dependencias del Estado. Hay un dicho que nos dice cómo te ven, te tratan. Y si ustedes llegan muy formalitos, máximo ustedes, que van a tener, algunos van a tener presencia en la SAT, en la Contraloría General de Cuentas, algunos otros van a tener accesos a empresas donde tienen computadoras muy grandes, un sistema de cómputo muy amplio. No van a llegar todos de pants, por ejemplo, de short, no. Tiene que llegar de la mejor, formal y lo mejor que se puedan ver. A esto se refiere el libre acceso. Ustedes pueden ingresar siempre y cuando estén o se encuentren dentro de estar formales. Para esta semana, chicos, tenemos en nuestro recuadro de tareas
Realizar un organizador gráfico, en donde deberá investigar la definición más importante de cada derecho. Es decir, nuestro organizador gráfico lo vamos a hacer así. Yo se los hice así, ustedes pueden elegir la forma creativa que ustedes quieran. Vamos a colocar en el centro, por ejemplo, los derechos políticos y a los lados vamos a ir investigando cada uno el concepto más importante de cada uno de los derechos. Por ejemplo, acá el derecho de asociación, el derecho del voto, el derecho a ser electo, el derecho a la reunión, el derecho a la protesta, a la sindicalización, lo más esencial de cada uno de esos derechos. Recuérdese que las tareas me las debe de enviar los días viernes antes de las 10 de la noche o en su defecto el día sábado en el horario de clases. Les suplico por favor que ya con anterioridad se les ha repetido y lo vuelvo a recalcar, que enumeremos el número de tarea. Esta semana nos corresponde la tarea número 3, entonces por favor mucho ojo con eso. Yo les deseo éxitos en su semana, en este inicio de semana, inicio de mes. Démosle con muchas ganas y éxitos. Cuidémonos mucho, jóvenes. Que tengan buen día.